Imaginad un partido. El Club Deportivo Gerindote se enfrenta a muerte contra el Minglanilla de las Viñas Club de Fútbol. Y los jugadores, que son tremendos fieras, están debatiendo sobre el concepto pelota mientras le arrean patadas, ¿no? Discuten sobre su importancia, su forma. ¿Qué es la pelota? ¿Existe la pelota? ¿Todas las pelotas son la misma o cada pelota es una pelota diferente? De ser así, ¿qué hace que la pelota sea la pelota? ¿Es la pelota lo que propicia el pateo o es el pateo lo que convierte al objeto en pelota? ¿Es la pelota contingente y el fútbol necesario? ¿Tienen nuestras dudas sobre la pelota acaso respuesta? ¿Podemos llegar a saber qué es la pelota? Y bueno, mientras se hacen estas preguntas, pues el partido sigue, dura 90 minutos, al acabar cada cual se va a su casa y la pelota se queda en el polideportivo. Y bueno, esto es un poco lo que pasa con el concepto de equivalencia en los estudios de traducción. Hablar del concepto de equivalencia en los estudios de traducción es un auténtico jardín, porque, como dijo Hermans, es un término que se vuelve más conflictivo cuanta más atención le prestamos. Sin embargo, pues no podemos ir por ahí diciendo que aquí hablamos de cosas de traducción sin sentar una base. Y esta es la base. Este totum revolutum complejo y absolutamente confuso es el núcleo de nuestro ámbito de estudio. La equivalencia es el pilar sobre el que se ha construido la traductología pues, desde sus mismos orígenes. Y como en el ejemplo, es algo sobre lo que nadie se pone de acuerdo mientras todos lo usamos. La noción parte de la idea básica de que por cada término en una lengua A hay otro término que significa lo mismo y tiene las mismas implicaciones en una lengua B. Table es mesa. Y ya está. Ya está explicado, ¿no? Era eso, yo creo que no era tan difícil, así que yo doy el tema por zanjado, me voy, si tenéis dudas, pues me las pasáis por un email y yo ya las contesto, ¿eh? No. El concepto es realmente conflictivo porque implica que por cada palabra en un idioma hay una tocaya en otro idioma que significa exactamente lo mismo. Y esto es verdad y es fácil de entender si nos quedamos en el nivel de vocabulario que maneja un niño de 6 años. Si en inglés la palabra table remite a este objeto, podemos sustituir la palabra table por mesa y hemos conseguido un equivalente absoluto perfecto. ¡Enhorabuena! Ya. ¿O no? Este ejemplo se construye sobre la base del binomio de Saussure y funciona sobre el papel. Sobre el papel. Porque quizá la idea platónica de mesa en la que piensa un inglés cuando dice table no es la idea platónica de mesa en la que piensa un español cuando dice mesa. Voy a poner otro ejemplo que creo que se va a entender mucho mejor. La palabra bar. Porque no todos usamos mesas, pero todos vamos a bares, ¿no? Podríamos traducir, y de hecho así lo hace Google, la palabra bar por pub. Y, de nuevo, borramos en nuestro esquemita un término, lo sustituimos por el otro y deberíamos haber conseguido otra vez una equivalencia absoluta, ¿no? Pues no, porque aunque aparentemente la palabra española bar y la palabra un English pub hagan referencia a lo mismo, pues yo creo que estaremos de acuerdo en que solo tienen en común el alcoholismo socialmente aceptado. ¿Veis el conflicto, verdad? En un English pub nunca te pondrían una tapa de croquetas. El conflicto deriva de que una visión que solo contemple como factores el significante y el significado es, pues, como poco limitada. Hay otras nociones del signo lingüístico, como la de Peirce, que tienen en consideración al intérprete como parte de la dación de significado y consideran que también tiene voz a la hora de entender qué es un mensaje, que recibe. Es complicado, pero es la base de este debate. Alguien se dio cuenta de que las palabras no implican lo mismo según cuándo se digan, dónde se digan, la cultura, quién las diga, el género y, en fin, pues ahí se lió la zapatiesta. La traducción es posiblemente el oficio más antiguo del mundo.
Y aún así, como dice Steiner, da la sensación de que llevamos todo este tiempo debatiendo sobre la misma movida. Vamos, que la equivalencia es un supermeme de la traducción. Con matices y con variables y con una miríada de nombres diferentes para referirse a la misma idea, el conflicto radica en la dicotomía entre traducciones libres y traducciones literales. Y básicamente el núcleo de este debate es el motivo por el que las traductoras y traductores del mundo tenemos que aguantar que el tonto de turno, y según parece que ciertas plataformas de streaming, se piensen que por tener un C1 en una lengua pueden hacer nuestro trabajo. Algunas de las primeras reflexiones sobre traducción de las que tenemos constancia son las de Cicerón y San Jerónimo, y aunque distan 400 años entre ellas, ya hablan sobre este dilema. Cicerón, por un lado, defendía que los traductores, aunque él se refería a los intérpretes, no debían traducir palabra por palabra, sino que debían captar el mensaje del orador original y reexpresarlo en otra lengua. San Jerónimo, por su parte, tenía el encargo de traducir la Biblia al latín vulgar y, por tanto, se veía en la tesitura de tener que trasvasar un texto sagrado, un texto en el que hasta la disposición de las palabras y las comas era sagrada porque la había revelado Dios. Ya os podéis imaginar que San Jerónimo optó por una traducción tirando a literal. Para resumir las posiciones, San Jerónimo diría que me voy a ir yendo, se traduciría por I'm going to be going, mientras que Cicerón diría que se podría traducir por I'm leaving. San Jerónimo diría que honey solo se puede traducir por miel, mientras que Cicerón diría que también se puede traducir por cariño. Y San Jerónimo dijo que el Nuevo Testamento se traduce por Nuevo Testamento, y Cicerón seguramente habría dicho que Nuevo Testamento se puede traducir por rezando, rezando, triunfe predicando. ¿Quién tenía razón? Pues ahí ya vosotras veréis. Esto es para reflexionar, ¿eh? A ver, bromas a un lado, cada una de estas posiciones parte de lugares diametralmente opuestos. La de Cicerón es una posición en la que se favorece el mensaje y, por lo tanto, al receptor antes que al emisor. Se piensa que las palabras son solo la piel que cubre a un mensaje y que, por lo tanto, pueden mudar. Mientras que en la visión de San Jerónimo se prioriza la voz del original. Esto es una herramienta sorpresa que nos servirá para futuros vídeos. Y por lo tanto, un texto traducido solo puede ser igual al texto original si tiene las mismas palabras, pero en otro idioma. Ahora es cuando viene el listo de turno y dice, pues ni traducción libre ni traducción literal, igualdad. La búsqueda o la negación de la equivalencia absoluta ha articulado el debate sobre la equivalencia a lo largo de los siglos, y según el signo de los tiempos, pues se ha preferido una visión u otra. Un traductor neoclásico iba a favorecer más el texto original, mientras que un traductor romántico siempre iba a priorizar su libertad a la hora de traducir. Bueno, y esto es una generalización que tampoco os creáis que es del todo cierta. Parece bastante obvio que de estas dos opciones hay una que luce más, pero la cosa es que el debate ha existido durante siglos y se han esgrimido argumentos a favor y en contra de una y otra posición, mientras que, como en el ejemplo del principio, la pelota seguía rodando y el partido estaba en marcha. Pasaban cosas mientras el eterno debate teórico estaba en un callejón sin salida. Sin ir más lejos, el propio San Jerónimo cometió decenas de errores en su traducción de la Vulgata que se instauraron en el acervo popular y en la cultura sin que sucediese apenas nada, y mientras que la gente debatía sobre la fidelidad y la equivalencia absoluta, pues todas las pinacotecas del mundo se llenaban de pinturas en las que Adán aparece mordiendo una manzana porque San Jerónimo patinó y confundió malum del latín malo con malum del latín manzana. Y que yo sepa, esta traición, esta deslealtad hacia el texto original ni ha provocado que San Jerónimo deje de ser santo, ni que deje de ser el patrón de los traductores. Hoy en día todos, y en particular todas aquellas personas que nos dedicamos a la traducción, parecemos estar de acuerdo en que no existe una equivalencia absoluta porque todo depende del contexto. Pero aún así el debate teórico sigue abierto, y a los alumnos de primero y de segundo de traducción les cuesta mucho despegarse del texto original. ¿Por qué? Pues seguramente porque aunque intentemos reducirlo a algo simple y a algo básico, este debate
tiene un fondo muy complejo y en cada mensaje, en cada texto, hay una miríada de factores que no son lingüísticos, que influyen y que hay que analizar punto por punto. Y aunque el debate teórico sigue vigente, hay una cosa en la que parece que nos hemos puesto de acuerdo, y es en que la equivalencia absoluta es totalmente utópica y solo responde a la necesidad de los seres humanos de preservar la verdad y de liberar todo mensaje de connotaciones, pero es que la comunicación en sí misma es connotativa y es adaptativa y es pragmática. Y es bastante posible que la toma de conciencia sobre esto fuese la que promoviera que a finales del siglo pasado hubiese una revolución en el ámbito teórico de los estudios de traducción. Esta búsqueda del equilibrio constante solo ha generado y sigue generando quebraderos de cabeza entre las personas que ejercen la traducción, que poco a poco han dejado de resolver problemas lingüísticos para cuestionar sus posibles soluciones. Como hemos dicho antes, la noción de equivalencia se vuelve problemática porque cuanta más atención le prestamos, nos plantea preguntas. ¿Debe el traductor ser totalmente invisible? Y lo que es más, ¿cómo puede un traductor saber cuál es el fondo verdadero del mensaje? O incluso, ¿es posible que un texto tenga un significado único y totémico en función del tiempo y del lugar en el que se emite? Al fin y al cabo, ¿debe Omar Shamsun ser igual que Homer Simpson? Como veis, hemos desplazado nuestro discurso desde una total atención al texto original a una curiosidad por ver cuál es la función que puede desempeñar nuestra traducción. Y de manera paralela, los estudios de traducción se han dado cuenta de que traducir es decir casi lo mismo, con sus defectos, sus virtudes, sus ganancias y sus pérdidas. La equidad, la equivalencia, muchas veces quedan condicionadas por un contexto al que siempre hay que prestar atención. En los 80, los estudios de traducción, como todo el resto de la sociedad, empezaron a salir mucho de noche, empezaron a trasnochar y a venir tarde. Y se nos fue un poquito de las manos, para bien. Empezamos a beber de otros ámbitos epistemológicos y nos dejamos influir por corrientes como el postestructuralismo o el deconstructivismo que desafiaban nociones clásicas de lo que es un texto. Y así podíamos alejarnos de esas visiones divinas y únicas de la voz del autor original. Merece la pena, en particular, prestarle atención a la influencia que tuvieron las tres supernenas. Foucault hizo ver que el lenguaje es poder y el poder es lenguaje y contribuyó al dolor de cabeza de las traductoras y los académicos porque desestabilizaba las certezas normativas a las que se habían aferrado muchos de ellos. Barthes, por otro lado, explicó que el texto no puede ser una sucesión de palabras con un único significado derivado de un autor Dios, sino un espacio multidimensional en el que una variedad de textos confluyen sin ser ninguno de ellos original. De igual manera, Derrida nos hizo ver que un texto no posee un sentido fijo y estable, sino que cada lectura tiene como resultado una traducción. Cuestiones como la autenticidad, la fidelidad o la equivalencia cobraron nuevo sentido a partir de la teoría de los polisistemas. Poco después, la escuela de la manipulación y los enfoques funcionalistas le aportaron un toquecito extra de gustosidad a los estudios de traducción, lo que nos facilitó reconocer la voz y la responsabilidad de la gente que traduce. Basnet y Lefebvre, de hecho, hablaron de que todo proceso traductológico es un proceso de reescritura y, cuando se traduce, se da lugar a un texto nuevo que tiene entidad propia. Estos dos prendas, luego, darían origen al giro cultural, en el que el papel protagonista es, por supuesto, la cultura. Hablaron de que todo proceso de representación va más allá de lo microtextual y hay que rizar el rizo en la relación que se establece entre cultura, traducción y manipulación. Por favor, no nos pidáis hablar de estos términos porque están tan increíblemente desvirtuados que nos llenaríais de mierda hasta el cuello. Esta relación, posteriormente, favoreció que se sucedieran diferentes giros en los estudios de traducción, como el giro de poder. Pero ya os hablaremos de ello. En resumen, aunque durante años o décadas o siglos los estudios de traducción hayan estado obcecados en encontrar equivalencias lingüísticas en las que se produzcan el menor número de pérdidas posibles, hoy en día muchos autores coinciden en que traducir no es reproducir fielmente un texto, sino que es un acto deliberado y consciente en cuyo proceso
pues seleccionamos, estructuramos, construimos y creamos un texto nuevo. Traducir es un diálogo, una negociación en la que, por supuesto, intervienen la manipulación y el poder y las perspectivas de cada cual. Porque el significado nunca puede estar asociado solo a una palabra, porque todas las palabras se dicen en un contexto. Para Meix, las palabras tienen cicatrices, para Arigelmo las palabras tienen ruidos. Eso hace que sean instrumentos que podemos usar con uno u otro sentido para una u otra cosa y, por supuesto, las hace inestables. El significado es eminentemente connotativo y cada interpretación del mundo que nos rodea pues, es una nueva traducción. Esto pues, no convierte a la traducción en una amante pícara e infiel, pero sí que es cierto que hace que cada relación que se establece a través de la traducción es complicada, cariño. Y hasta ahora solo hemos hablado de la equivalencia en el plano léxico-semántico, lingüístico, verbal, las palabras, pero ¿solo significan las palabras? Porque si yo voy por la carretera y veo un triángulo rojo, sé que tengo que ceder el paso, y si veo una luz roja, sé que tengo que pararme en un semáforo. Al igual que si ahora empiezo a oler a quemado, pues me doy cuenta de que se me está quemando la pizza 4 quesos en el horno. Y ahí no intervienen las palabras para que nos demos cuenta de que estamos percibiendo un mensaje. Entonces, si con cada elemento, con cada sistema semiótico podemos aprender estímulos y comunicarnos, amigas, ¿solo se pueden traducir las palabras? Y lo que es más importante, ¿qué equivalencia